Verso 21. Y cierto día, Herodes, vestido con un vestido de rey, y habiéndose sentado en el tribunal, estaba haciendo un discurso a ellos. Verso 22. Y el populacho, o sea, la gente estaba gritando la voz de un Dios y no la de un hombre. Verso 23. Y en ese momento un ángel lo golpeó porque él no dio la gloria a Dios. Y habiendo sido comido por los gusanos, él expiró. Hay que recordar acá como estos eran los últimos días y el programa de Dios era de haber pues los judíos recibido el evangelio del reino, haber comenzado eh, este reinado de, con nuestro Señor Jesucristo como rey, o sea, este reino milenial. Sabemos que en ese reino nuestro Señor Jesucristo va a reinar con vara de hierro, o sea que va a ser un gobierno de justicia donde la desobediencia va a ser castigada. Y aquí vemos como, recordemos como por ejemplo, cuando Ananías y su esposa eh, mintieron acerca de la venta de ese terreno y ellos no entregaron todo el dinero, entonces ellos cayeron muertos porque se estaba presentando juicios como los van a ver durante este reinado milenial, porque va a ser un reinado de justicia. Y también vemos que cuando se menciona que quienes tomaban indignamente la cena del Señor también podían morir. Entonces vemos acá una muestra con esto que le pasó a Herodes, que fue que murió por no dar la gloria a Dios. Se están dando pues muestras de juicios que va a ser lo que va a ocurrir en este reino milenial, lo cual no ocurre ahora, pues estamos en una dispensación diferente, ya que esta dispensación o estos últimos días de la dispensación de la ley, que incluso no es que haya acabado la dispensación de la ley, sino que fue interrumpida, y sabemos que una vez termine nuestra presente dispensación, la cual es la dispensación de la gracia de Dios, se va a reiniciar esa dispensación que tenía Israel, lo que va a ser la semana 70 de Daniel, donde se va a presentar este día del Señor o tribulación, lo que se llama el día del trabajo o de la aflicción de Jacob, como está en los profetas, y que va a ser pues la tribulación que menciona nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, que va a pues tener lugar. Esta fue interrumpida y realmente no ocurrieron esos hechos que sí van a ocurrir y que están anunciados en la profecía, los cuales van a ser estos eventos sobrenaturales y que va a ser como una especie de purificación que va a ser que va a ser Dios a la nación de Israel, para que ellos arrepentidos puedan recibir este nuevo pacto. Esto está descrito en los profetas, como por ejemplo en Zacarías 12:10, donde se habla de ese espíritu de arrepentimiento que va a tener, o que va a ser dado a la nación de Israel, para así poder recibir este nuevo pacto en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de las diferentes cartas escritas por los apóstoles y también incluso por el apóstol Pablo, por ejemplo vemos en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, cuando se habla y también en otros capítulos de estas cartas a los Tesalonicenses, donde se habla de cuando se va a sentar
el hombre de pecado, que es el anticristo, se va a sentar en el templo, y entonces es cuando en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo va a eliminar a este anticristo con el espíritu de su venida. Continúo con el verso 24. Y la palabra de Dios creció y se multiplicó. Verso 25. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén, habiendo cumplido el servicio de llevar pues estas ofrendas, debido a que había una sequía en Jerusalén, habiendo llevado también con ellos a Juan, quien tenía como sobrenombre Marcos. Capítulo 13, verso 1. Y habían ciertos en Antioquía, en la asamblea allá, o sea, en la iglesia local de Antioquía, profetas y maestros, ambos Bernabé y Simeón, quien es llamado Níger, y Lucio el Cirenio, Manaén también, Herodes, quien era pues Herodes, el hermano medio del tetrarca Herodes, Manaén, y Saulo. Verso 2. Y en su servicio al Señor y ayuno, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a ambos, Bernabé y Saulo, para el trabajo para el cual los he llamado. Verso 3. Luego, habiendo ayunado y habiendo orado y habiendo colocado las manos, o sea, impuesto las manos en ellos, ellos los enviaron lejos. Entonces esto es muy interesante, hay varios elementos acá para comentar. En esta iglesia de Dios, en este caso la iglesia local de Antioquía, vemos que habían profetas y maestros. Y que también hay otro elemento, y es que en esto que acabo de leer, y es que ellos ayunaban, y también había esto de imposición, había por ejemplo manifestación del Espíritu, en el sentido de que el Espíritu les daba palabra de conocimiento, y para en este caso ellos orar, en este caso el Espíritu Santo separó a Bernabé y a Saulo y los llamó, y fuera de eso se hizo una imposición de manos tanto a Bernabé y a Saulo. Entonces había manifestaciones así sobrenaturales del Espíritu Santo. Pero si comparamos un poco la revelación que tenemos en nuestra presente dispensación, vemos que en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay los dones que da el Espíritu Santo. Pues si los vamos a comparar con los dones del cuerpo de Cristo, que es presentado por ejemplo en la carta a los Romanos y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, vemos que no es lo mismo. Y a mí me gustaría leer en la carta a los Efesios algo referente a los dones que da el Espíritu Santo para la presente dispensación de la gracia de Dios en la que actualmente vivimos. Entonces yo quisiera comparar en el capítulo 4 a los Efesios los dones que se nos dice en estas cartas de la prisión que Dios nos da. Y voy a comenzar a leer en el verso 11 del capítulo 4. Y Él dio
algunos como apóstoles, y algunos como profetas, y algunos como proclamadores de buenas noticias, podríamos decir ahí como evangelistas, y algunos como pastores y maestros. Dice el verso 12, para el perfeccionamiento de los santos, para un trabajo de ministración, o sea, de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, para que podamos todos llegar a la unidad de la fe y del reconocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la completud de el Cristo. Entonces, lo que quisiera comparar estos dones que están en esta epístola de la prisión, que como acabo de leer, principalmente son apóstoles, profetas, proclamadores de buenas nuevas, o sea, evangelistas, pastores y maestros. Lo voy a comparar con los dones que están en la primera carta a los Corintios. Entonces voy a comparar esto que acabo de leer en Efesios 4 con una carta escrita por Pablo durante el periodo de los Hechos, antes de que la nación fuera enceguecida, como aparece en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Es en el capítulo 12, el verso 7 en adelante. Entonces dice acá, y a cada uno ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8, porque para uno a través del Espíritu, a uno pues a través del Espíritu ha sido dada una palabra de sabiduría, y para otro una palabra de conocimiento, de acuerdo al mismo Espíritu. Verso 9, y para otro fe en el mismo Espíritu, y para otro dones de sanación en el mismo Espíritu. Verso 10, y a otro en trabajos de obras poderosas, o sea, milagros o señales, y para otro profecía, y para otro discernimiento de espíritus, y para otro diversos tipos de lenguas, y para otro interpretación de lenguas. Y todas estas trabajan en la una, dice así, y en todas estas trabaja el mismo espíritu, dividiendo a cada de acuerdo a como él quiere. Continúo con el verso 13, pero con el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es el Cristo. Verso 13, porque también en un espíritu somos todos uno, oye acá, porque también en un espíritu todos a un cuerpo fuimos bautizados, o sea, sepultados, ya sea judíos o griegos, ya sea siervos o libres, y todos dentro de un espíritu fuimos hechos beber. Bueno, entonces yo lo que quiero es ver cómo en los versos anteriores se habla de los dones, y entre esos dones está, por ejemplo, las obras poderosas, o sea, como señales poderosas, la profecía, los discernimientos de espíritus, diversos tipos de lenguas, interpretación de lenguas, sanaciones en el mismo espíritu. Y yo me acuerdo cuando comenté sobre cuando Pablo le escribe a Timoteo que
que tome vino por sus continuos enfermedades, y también cuando habla de que alguien más del miembro de la iglesia estaba enfermo, creo que fue Epafrodito. Vemos que entonces cuando yo hice esa comparación entre este cuerpo que se refiere en la carta a los Corintios, donde se habla de sanaciones y esto por ejemplo, el don de lenguas, señales, eh, y uno lo compara con lo que acabo de leer en Efesios, uno ve que ya los dones no son exactamente los mismos, y esto es lo que nosotros nos toca hacer, diferenciar las cosas que son diferentes e interpretar para poder interpretar correctamente.